Sí, nos vamos ahora a todo esto que hemos venido hablando de la repercusión planetaria que ha tenido José Mujica. Y mucho tiene que ver con los libros que se han escrito, con las películas que se han realizado. Y una de ellas es La noche de 12 años, que también tiene su origen en el libro de Mauricio Rosenkopf, que llega a la pantalla y por eso vamos a estar en contacto. Ya le damos la bienvenida a quien tuvo esa responsabilidad de encarnar a Pepe Mujica. Antonio de la Torre, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar allí y también contarnos cómo fue ese proceso, porque sin dudas ahora tu sentimiento debe tener mucho que ver con esos encuentros cuando estuviste forjando también este personaje. Bueno, le mando un abrazo a la distancia, como decía el Pepe. Eh, la verdad, bueno, a esto no le importa a nadie porque yo no soy nadie, solo soy un vehículo para contar el relato de una persona que realmente para mí ha sido la persona más inspiradora que he conocido en mis 57 años de vida. Pero llevo 24 horas, desde que me enteré anoche que murió el Pepe, llorando como si se hubiera muerto un Escuchamos casi familiar. nada. Pido disculpas si en algún momento la emoción me puede, pero bueno, ha sido algo muy... Quiero que sepan ahí en Uruguay que Pepe trascendía a ser un referente. Es la única persona que yo he conocido en toda mi vida que realmente se acercó a vivir como pensaba. Esto es para mí de una trascendencia enorme. Antonio, ¿qué de todo esto? ¿Es esa coherencia lo que más ha aprendido entre los españoles, por ejemplo, para admirarlo a Mujica? Sí, sí, mira, hay cosas acá, o sea, claro, acá como esta especie de estado del bienestar que tenemos que se nos va a ir al pedo, como diría Pepe, ahora me dan ganas como de recuperar tantas frases, yo lo escuché tantas veces, os podéis imaginar, ¿no? Como para prepararle, pero por un lado la coherencia, la forma de vida que él tenía, y luego hay una cosa que realmente, bueno, intentamos contar a través de la película y aquí que me están preguntando mucho, que yo recuerdo cuando yo fui a interpretarle, yo estuve todo el tiempo preguntándole cómo fueron esos 12 años que él estuvo en aislamiento, él hizo un viaje de ida y vuelta a la locura, porque él empezó como a oír voces, porque bueno, fue terrible lo que pasó, y que fuera capaz de salir de aquel proceso donde sufrió tanto y fue tan agredido, apostando por la vía democrática, por la paz, o sea, realmente, o sea, les quiero decir como español, como un humilde europeo, que ustedes son un ejemplo para el mundo, la verdad. El proceso que se vivió en Uruguay, como Uruguay salió de la dictadura y tal, son un referente. Y Pepe es un referente y realmente creo que, no sé, si hubiera más gente como él, podríamos cambiar el mundo. Qué pena que se vaya. ¿Cuánto de lo que tuviste que interpretar luego como actor, te imaginaste el momento en el que te dicen, está esta posibilidad de hacer este papel, ¿te interesa? Mira, realmente, claro, ahora me resulta imposible porque, bueno, Carlos, no nos conocemos realmente, pero te acabo de ver un momentito justo antes de hacer esta conexión. Pero bueno, tú sabes que ya que tenemos una cierta edad, igual capaz que soy yo un poco más mayor que tú, van etapas de la vida donde tú no te imaginas que hubo un tiempo en que no tenías ni idea de eso. Por ejemplo, ahora mismo para mí es impensable, o sea, yo me siento a toda la historia que lo fue los Tupamaros, la República Oriental del Uruguay, y aunque parezca como que lo estoy diciendo así de una manera folclórica, me siento tan unido a ustedes que me resulta impensable que hubiera una época de mi vida en la que no tenía ni idea, pero realmente fue así. Cuando yo me embarqué en este proyecto, el director Álvaro Bresner, el uruguayo Álvaro Bresner, me contó la historia de los Tupamaros. A mí me sonaba muy levemente. Nosotros en Europa tenemos alguna idea de, bueno, por supuesto, la Operación Cóndor y todo lo que sufrió Latinoamérica en los años 70, pero yo no sabía realmente mucho de los Tupamaros y tampoco mucho de Mujica. Y en 15 minutos que me contó lo que fue el movimiento Tupamaro y lo que hicieron ellos, me convenció absolutamente de que había que hacer esta película. Me acuerdo que le dije, digo, bueno, que hay que contar esto, está claro, dijo, ¿cuál es el siguiente paso? Y realmente me enrolé en esta película por pura ideología, por pura, no sé, porque me pareció una historia conmovedora, o sea, y después de eso, bueno, ya vino un proceso donde fui al Uruguay, tuve la suerte de conocer a Huidobro justo 8 o 9 días antes de que se muriera, no sé,
hay cosas que recuerdo con una fuerza, os pido perdón si me pongo muy intenso, pero recuerdo que Huidobro nos decía, dice, tú a cualquier verbo de castellano le aplicas tiempo y es tortura. Bailar, hablar, hacer una entrevista, hacer una nota a Antonio de la Torre. Y no sé, fue muy emocionante, la verdad. Y bueno, desde acá, desde Europa, que tenemos ahora como un estado del bienestar que está en cuestión, porque hay una ola neoliberalista que nos está conmoviendo, figuras como el Pepe, gente que entendió que la única manera posible de alcanzar un futuro es consumiendo menos y amando más, pues bueno, nos deja huérfanos. Antonio, en lo personal, al encarnar esto, al hacer ese proceso, al tratar de trabajar la memoria sensitiva, la memoria emotiva, Sí, de tener sí, tantos años tan duros en algo que vos sí, decías no conocías inicialmente, ¿qué aprendizaje sí, personal te deja, más allá de esto que sí, mencionás, que es sí, aplicable para la sociedad en general? sí, es buenísima la pregunta, porque te queréis creer que o sea, el Pepe no nos dio bola en ningún momento. No nos dio bola. Yo tuve una anécdota buenísima, buenísima, porque Álvaro Bresner quedamos un día en la chacra con el Pepe, y entonces Álvaro, ustedes me perdonen con los clichés, que los españoles también lo tenemos, pero que es muy uruguayo, me empezó, y Pepe, capaz que vos, en ese momento, cuando el bar la había, te dieron los disparos, pero vos qué sentiste. Y entonces el Pepe dijo, ¿pero qué va a sentir? ¿Qué va a pensar? ¿Querés sobrevivir como un animalito? Y entonces, pues, no sé, y entonces fue una mezcla como de, y empezamos a reírnos porque el Pepe nunca le dio bola a su sufrimiento. O sea, realmente lo que yo he hecho, que claramente, eh, como decimos acá en España, un mojón comparado con lo que tuvo que vivir Pepe. Yo no tengo ni puta idea de lo que pudo ser aquello. He hecho lo que he podido, no sé, en fin, lo que cuenta esa película es un humilde esfuerzo de la grandeza que vivieron, que no fueron 3, que fueron 9, ya saben ustedes, ¿no? Con- con- Y fueron 9 los rehenes. Hicieron 3 grupos de 3. En la película se centra en los grupos de 3, de Huidobro, Rosenkopf y Mujica, pero bueno. Pero lo que no sabemos lo que... Yo recuerdo que el Pepe decía, no, sí, yo sé que, como era el Pepe, ¿no? Yo sé que era una prosecuta que yo tenía, yo empecé a escuchar el oído, me quemaba, pero no, yo sé que todo era una cosa mía, como él hablaba, pero él nunca nos contó su sufrimiento. Supongo que en el fondo, y esto sí que es verdad que a estas alturas de la vida, no solo por este inmenso regalo y esta suerte que he tenido, sino por otros papeles, el sufrimiento desgraciadamente es intransferible. Por eso es tan importante la empatía, porque es la única manera difusa de acercarse a lo que sufren los demás y esto nos permite construir un mundo mejor. Pero ya os digo, yo de verdad con lo que me quedo del Pepe, aparte frases legendarias que son como para... Me han hecho muchas entrevistas en España también del día de hoy, ¿no? Y yo digo, esto deberían ponerlo en los colegios, en los institutos, en las universidades, pero sobre todo lo más importante, o lo que yo me recuerdo es que Pepe decía eso, dice, yo a pesar de que lo mucho que sufrí, nunca, o sea, tuve clarísimo que tenía que renunciar a la violencia. La violencia es algo primitivo. Pepe hizo un viaje, porque el movimiento Tupamaru tuvo luces y sombras, y ustedes saben de esto más que yo, pero yo por lo que pude averiguar, el movimiento Tupamaru tuvo también momentos oscuros, o sea, nada es tan hermoso como lo pintan, y no sabemos hasta qué punto el Pepe pudo andar o no en eso, nunca lo sabremos, y bueno, y no es el día justo hoy precisamente como para... Pero sí que es verdad que él tuvo clarísimo, después de un proceso de sufrimiento muy grande, la única vía posible para hacer un mundo mejor es desde el afecto, la empatía, la solidaridad. Y en justamente eso ustedes, Uruguay, a través de Pepe, nos han dado una lección al mundo. te estaba por preguntar eso mismo, si con el acercamiento que tuviste a través de la actuación a algo lejano, pero por lo menos de una noción de ese sufrimiento, si te entra en la Sí, cabeza que la violencia no sea una opción después, o sea, la venganza no sea la primera opción que se te viene a la mente. sí, Carlos, qué pregunta tan buena. Claro que sí. Como decía el Pepe, somos animalitos. Nosotros somos animalitos, el primitivo que te hace sobrevivir, no seas nabo. Eh, claro que sí, el primitivo que tengo dentro, como diría el Pepe, me lleva a eso,
pero por eso insisto, de verdad, por eso insisto que en concreto el Pepe y en general todo el movimiento, que no era el solo, ¿no? Todos los compañeros, Lucía Topolansky, a la que desde aquí le mando un abrazo y mis condolencias, ¿no? Todo, evidentemente hay un impulso como animales que somos de la violencia, pero ahí ese es el lugar donde el ser humano, creo que es donde la única opción donde podemos construir un mundo mejor cuando renunciamos a la violencia. Si lo piensas, es una cadena imparable. Tú me matas a mí, entonces mi hermano te mata a ti, tu hermano mata a mi hermano. O sea, quiero decir, en algún momento, estoy pensando ahora en Ucrania, estoy pensando ahora en Gaza, en algún momento alguien tiene que decir, renuncio a la venganza. Es muy difícil, es muy duro, pero es posible. Aquí nosotros, por contarte algo muy parecido, y perdonar, si me extiendo mucho, os agradezco el tiempo que me estáis dedicando por el Pepe, no por mí, que no soy nadie. Pero aquí tuvimos un movimiento muy duro, fue el movimiento terrorista de ETA. Hay un amigo mío, que también, bueno, como todos admiradores también de Mujica, porque sabéis que tenía la conexión vasca con España, ¿no? Sus raíces, de ahí le viene el apellido. Eduardo Madina, es un político español que estuvo a punto de ser... Él le disputó las elecciones a Pedro Sánchez, o sea que si lo hubiera ganado, probablemente yo te estaría hablando ahora de una persona que pudo haber sido presidente de España. Pero bueno, esto ya es política ficción. Él fue víctima de un atentado de ETA, la banda terrorista, que ustedes la conocen, y yo recuerdo que en un documental que se lo vi, luego hemos tenido suerte de forjar una amistad, él dice, no voy a permitir que ETA maneje mi odio. Yo sobre mi odio, sobre mi capacidad para perdonar y para elegir entre amar y odiar, decido yo. Me pareció absolutamente ejemplar. Muchas y luego gracias. después de eso solo... Muchas gracias, Antonio, porque ese mensaje es muy importante también, porque muchas veces se habla de eso de querer romantizar a través de las distintas películas o de los libros, no tanto aquí en nuestro país, sino en el exterior, todo lo que sucedió en ese momento en nuestro país, y lo has dejado muy claro de cómo son las distintas etapas en la vida, ¿no? Y de cómo también Mujica marcó ese arrepentimiento. Te mandamos un abrazo desde aquí, muchas gracias. Te tendríamos mucho más tiempo haciendo de Pepe, que lo interiorizaste muy bien. Antonio de la Torre, un abrazo. Cuando compras algo no lo compras con guita, lo compras con el tiempo que invertiste, ganaste guita. En el supermercado no se puede comprar vida, no seas nabo. Este es mi pequeño homenaje. Gracias. Desde acá te aplaudimos, a la distancia.